Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, bienvenidos a Cuentos 11, la 11ª entrega de nuestra serie de lecturas en voz alta de las obras de Guy de Maupassant. Continuamos explorando el mundo de este maestro de la narrativa, cuyas historias nos llevan a través de paisajes emocionales y situaciones humanas complejas. En esta compilación encontrarán cuentos que abarcan desde lo cotidiano hasta lo extraordinario, siempre con el toque inimitable de Maupassant. Espero que disfruten de cada relato y que a través de mi voz puedan sumergirse en la profundidad y la belleza de estas historias. Gracias por acompañarme en este viaje literario continuo. Disfruten de la lectura. Cuentos 11 de Guy de Maupassant. El regreso. Capítulo 1. El mar bate la costa con un vaivén monótono. Blancas nubecillas cruzan rápidamente sobre un cielo azul, como los pájaros, arrastradas por el viento, y el caserío en un repliegue del valle que desciende hasta el mar. Se calienta el sol. La casa de los Martin Levesque, aislada junto al camino, es una reducida vivienda de pescador con paredes de barro y techo de paja. Tiene frente a la puerta un jardincito grande como un pañuelo, donde crecen algunas cebollas, coles y perejil, todo ello rodeado por una cerca. El hombre ha salido a pescar. La mujer está remendando las redes tendidas a lo largo del muro como inmensa tela de araña. Una muchacha de 14 años, a la entrada del jardincito, sentada en una silla de hanea, cuyo respaldo se apoyaba en la tapia, repasa la ropa, una ropa vieja, surcida, estropeada, puros andrajos. Otra muchacha un poco menor tiene en brazos a una criatura de pocos meses y dos niños, uno de 2 y otro de 3 años. Este último, echado en el suelo, hacen montones de tierra y se tiran barro. Nadie habla, solo el pequeño se hace oír, llora con un sonsonete agudo, un gato duerme acurrucado en la ventana y los alelíes abiertos forman, al pie del muro, un hermoso haz de flores blancas a cuyo derredor zumba un enjambre de insectos. La muchacha, que repasa la ropa, dice de pronto: «Madre». La mujer contesta: «¿Qué quieres?». Se acerca otra vez. Están inquietas desde muy temprano porque anda rondando por allí un anciano que parece pordiosero. Le vieron al acompañar al padre a la barca. Estaba sentado en la cuneta frente a la puerta. Al volver le hallaron que aún contemplaba fijamente la casa. Parecía enfermo y miserable. Había permanecido inmóvil más de 1 hora. Luego, comprendiendo tal vez que infundía los recelos que infunde un malhechor, se levantó y se fue arrastrando una pierna. Pero pronto le vieron volver con paso fatigoso. Volvió a sentarse algo más lejos, como para observarlas. La madre y las muchachas tenían miedo. La madre, sobre todo de naturaleza débil y asustadiza, pensaba con horror que su hombre, Levesque, no volvía de pescar hasta la noche. Se llamaba Levesque el marido, a ella la llamaban Martín, y eran conocidos por los Martin Levesque. Veréis por qué razón ella se había casado con un pescador llamado Martín, que iba todos los veranos a Terranova a la pesca del bacalao. A los 2 años de matrimonio tenían una hija y estaba embarazada de 6 meses cuando la barca de 3 palos das Hermanas en que iba su marido naufragó. No hubo más noticia, ninguno de los tripulantes apareció, se consideró todo perdido. La Martín aguardó a su hombre durante 10 años, educando y manteniendo penosamente a sus 2 hijas. Luego, como era muy trabajadora y buena mujer, un pescador de aquella costa, Levesque, viudo con un hijo, se casó con ella. Tuvieron 2 hijos más en 3 años. Vivían humilde y trabajosamente. En aquella morada iba escaso el pan y la carne casi era desconocida. En invierno compraban al fiado en la panadería durante los meses borrascosos. Los niños crecían robustos a pesar de la miseria. La gente decía: «Son muy buenos y muy honrados los Martin Levesque». La Martín es trabajadora como ninguna y Levesque no tiene igual en toda la costa. Capítulo 2. La muchacha, sentada junto al portillo del jardín, murmuró: «Sin duda nos conoce. Debe de ser un pordiosero de Épreville o de Osebor». Pero la madre no se engañaba. No era nadie conocido en la región. Era un extraño, uno que venía de lejos. Como el pobre no se movía y fijaba obstinadamente los ojos en la casa de los Martin Levesque, la mujer, enfurecida y envalentonada por el miedo mismo, cogió una vara y salió al portillo amenazadora. «¿Qué hace usted ahí?».
preguntó el vagabundo. El pobre respondió con la voz enronquecida. «Tomo el fresco. ¿Estorbo?» Ella insistió. «¿Por qué se puso usted de centinela como un espía delante de la casa?» El pobre dijo. «No hago daño a nadie. ¿No está permitido sentarse a descansar?» No sabiendo qué responder, Lamartine entró en su casa. Hacia el mediodía el hombre desapareció. A eso de las 5 pasó de nuevo. No le vieron más en toda la tarde. Levesque regresó por la noche. Le contaron lo que ocurría y dijo: «Es algún ratero, algún tunante». Y se acostó tranquilamente mientras que su compañera pensaba en aquel vagabundo que la miraba de un modo tan extraño. Al amanecer hacía mucho viento y el pescador, decidiendo no salir al mar, se puso a recocer las redes con su esposa. A eso de las 8, la hija mayor, una Martín, que había ido a comprar pan, volvió corriendo aterrada, gritando: «¡Madre, ya vuelve, ya vuelve!». La madre se conmovió y pálida le dijo a su hombre: «Háblale tú, Levesque, hasta conseguir que se vaya, esto me desespera». Y Levesque, un marinerazo de barba espesa y rubia, de ojos azules con un punto negro, ancho y robusto cuello, vestido siempre con blusa de lana para resguardarse del viento y de la lluvia, salió tranquilamente aproximándose al vagabundo. Y hablaron. La madre y los hijos los observaban desde lejos, ansiosos y agitados. De pronto el desconocido se levantó, dirigiéndose con Levesque hacia la casa. Lamartine, espantada, retrocedió. Su hombre le dijo: «Dale un pedazo de pan y un vaso de sidra. No ha comido nada desde anteayer». Y los dos entraron en la vivienda, seguidos por la mujer y por los hijos. El vagabundo, sentándose, comenzó a comer con la cabeza baja. La mujer en pie lo observaba. Las dos muchachas, las de Martín, pegadas a la puerta, llevando la mayor al pequeñuelo en brazos, clavaban ansiosamente sus ojos en el pobre, y los dos niños, acurrucados junto a la chimenea, dejaron de jugar con el ahumado puchero para fijarse también en el desconocido. Levesque, tomando una silla, le preguntó: «¿Viene usted de muy lejos?» «Vengo de Sete». «¿A pie?» «Sí, a pie. Cuando no hay recursos, la necesidad obliga». «¿Y a dónde va usted?» «Aquí». «¿Conoce usted a alguien del pueblo?» «Es posible». Callaron. Comía lentamente a pesar del hambre y bebía de cuando en cuando un sorbo de sidra. Su rostro estaba envejecido, arrugado, con señales de hondo sufrimiento. Levesque le preguntó con brusquedad: «¿Cómo se llama?» El pobre contestó sin levantar la cabeza: «Me llamo Martín». Un extraño temblor sacudió a la madre. Avanzó un paso como para ver de más cerca al vagabundo y se quedó frente a él con los brazos caídos y la boca abierta. Nadie hablaba. Levesque dijo al fin: «¿Es usted de aquí?» El pobre respondió: «Soy de aquí». Y como al decir esto alzara la cabeza, sus ojos y los de la mujer se encontraron, mirándose fijamente, confundiendo sus miradas en una sola. Y ella balbuceó, temblando angustiosamente: «¿Serás tú mi marido?» El pobre dijo con calma: «Sí, yo soy». No se movió, seguía comiendo el pan. Levesque, más extrañado que conmovido, insistió: «¿Eres tú, Martín?» Y el pobre dijo sencillamente: «Sí, yo soy». El segundo marido preguntó: «¿De dónde vienes?» El primero dijo: «De la costa de África. Embarrancamos y solo pudimos llegar a la orilla 3, Picard, Vatinel y yo. Nos cogieron los salvajes. Picard y Vatinel murieron. Yo estuve 12 años prisionero de los salvajes. Un viajero inglés me ha rescatado y me llevó a Sete. Aquí estoy». Lamartine lloraba, cubriéndose la cara con el delantal. Levesque dijo: «¿Qué haremos ahora?» Martín preguntó: «¿Estás casado con ella?» Levesque respondió: «Sí, nos casamos». Se miraron en silencio. Entonces Martín, viendo a los niños que le rodeaban, señalando a las dos niñas mayores, dijo: «¿Son las mías?» «Sí, las tuyas». Ni se levantó ni las acarició, limitándose a decir: «¿Cuánto han crecido?» Levesque preguntó: «¿Qué haremos?» Martín, perplejo, no sabía qué resolver. Por fin se decidió: «No quiero perjudicarte. Arreglémoslo todo. Hay 2 hijos y tuyos 3. La mujer será tuya, será mía. Resuelve a tu gusto, pero la casa es mía porque mi padre me la dejó, porque nací en ella y los papeles están en la notaría». Lamartine seguía llorando y, tapándose la cara con su delantal azul, sollozaba. Las 2 muchachas, acercándose más, contemplaban a su padre con inquietud. En cuanto acabó el pan, dijo: «¿Qué resolvemos?»
Le ves que tuvo una idea. Vamos a casa del señor cura y que decida él. Levantóse Martín y la mujer se arrojó sobre su pecho sollozando. Mi pobre Martín, ya viniste. Mi pobre Martín, ya estás en casa. Y lo oprimía entre los brazos, poseída bruscamente por los recuerdos amorosos de muchos años atrás que la recordaban su juventud y sus primeras caricias. Martín, emocionado, le dio un beso en la cabeza. Los dos pequeños, en la chimenea, empezaron a berrear viendo que su madre lloraba, y el de mantillas, en brazos de la menor de las Martín, chillaba como un pífano descompuesto. Le ves que, en pie, aguardaba y dijo: «Vamos, hay que arreglarlo todo». Separándose de Martín, la mujer dijo a las muchachas: «Abrazad a vuestro padre». Se aproximaron a él con los ojos secos, muy sorprendidas y algo temerosas. El hombre las besó en las mejillas. Al ver de cerca el rostro del desconocido, el pequeñuelo lanzó convulsivamente gritos atronadores. Luego los dos hombres salieron juntos. Al pasar frente al café del comercio, le ves que preguntó Martín: «¿Quieres que tomemos una copa?» «Bueno», contestó el vagabundo. Entraron, se sentaron y le ves que llamó: mozo, 2 copitas de aguardiente». Cuando el camarero vino con el servicio que le habían pedido, le ves que le dijo: «Mira, Martín ha vuelto, ¿sabes? Martín, el de mi mujer, el de la barca, 2 hermanas, que se perdió hace muchos años». El mozo, aproximándose con 2 vasos y una botella, preguntó sencillamente: «Hola, ¿con qué apareció Martín?» Y el repatriado contestó: «Aquí me tienes». El repartidor de agua bendita. En otros tiempos vivía a la entrada del pueblo, en una casita al lado de una gran carretera. Se había establecido como carretero después de su matrimonio con la hija de un granjero de la comarca. Como ambos trabajaban duro, llegaron a amasar una pequeña fortuna. Lo único que les apesadumbraba era no tener hijos. Por fin tuvieron uno al que llamaron Jan, a quien acariciaban constantemente, arropándolo con su amor, amándolo con tal ternura que no podían pasar una hora sin verlo. Cuando Jan tenía 5 años, pasaron por la región unos saltimbanquis que montaron sus barracas en la plaza del ayuntamiento. Él, que los había visto, se escapó de casa y su padre, después de haberlo buscado durante bastante tiempo, lo encontró lanzando grandes risotadas, sentado en las rodillas de un viejo payaso, entre las cabras sabias y los perros acróbatas. 3 días más tarde, a la hora de la cena, justo en el momento de sentarse a la mesa, el carretero y su mujer se dieron cuenta de que su hijo no estaba en casa. Lo buscaron por el jardín y como no lo encontraron, el padre se puso al borde de la carretera y gritó con todas sus fuerzas: «¡Jan!». La noche se echaba encima, el horizonte se llenaba de una bruma oscura que empujaba los objetos hacia una lejanía tenebrosa y amedrentadora. Muy cerca de allí, 3 grandes pinos parecían llorar. Nadie respondía, pero parecía como si en el aire se percibieran unos gemidos confusos. El padre los escuchó durante largo tiempo, siempre queriendo creer que se oía algo. Unas veces a su derecha, otras a su izquierda, y como si hubiera perdido la cabeza, se sumergía en la noche llamando sin cesar: «¡Jan! ¡Jan!». Así dio vueltas toda la noche, llenando con sus gritos las tinieblas, espantando a los animales vagabundos, asolado por una terrible angustia y creyendo enloquecer por momentos. Su mujer se quedó llorando sentada en el quicio de la puerta hasta el amanecer. Su hijo no apareció. A partir de aquel momento empezó para ellos la rápida vejez de una tristeza sin consuelo. Al final acabaron vendiendo su casa y se lanzaron directamente a la búsqueda. Preguntaron en los pueblos a los campesinos y a las autoridades en las ciudades, pero hacía ya mucho tiempo que su hijo estaba perdido. Nadie sabía nada. Sin duda él mismo habría ya olvidado su nombre y el de su pueblo, y ellos, aún sin esperanza, seguían llorando. Llegó un momento en el que el dinero se acabó. Entonces se pusieron a trabajar de jornaleros en las granjas y las posadas para suplir sus modestas necesidades, viviendo de los restos de los demás, durmiendo en suelo duro y pasando frío. Pero como a costa de tantas fatigas se habían debilitado cada vez más, ya nadie los quería para trabajar, por lo que se vieron obligados a mendigar por los caminos. Se acercaron al paso de los viandantes con la cara triste y voz suplicante, imploraban un mendrugo de pan a los segadores que comían al mediodía bajo un árbol en medio de la llanura y comían en silencio, sentados al borde de la cuneta.
Un día un mesonero a quien habían relatado su desgracia les dijo: «Yo conocía también a uno que había perdido a su hija y la encontró en París». Inmediatamente se pusieron en camino hacia París. Cuando entraron en la gran ciudad, se quedaron impresionados por su inmensidad y por la multitud que pasaba. Entonces se dieron cuenta de que él debía de encontrarse en medio de todos aquellos hombres, pero no sabían cómo arreglárselas para buscarlo. Además temían también no reconocerlo, pues hacía ya 14 años que no lo habían visto. Recorrieron todas las plazas, todas las calles, se pararon en todos los amontonamientos que vieron, esperando un encuentro providencial, algún prodigio del azar, a piedad del destino. A menudo andaban al paso de la gente, uno al lado del otro, con un aspecto tan triste y pobre que les daban limosnas sin haberlo pedido. Todos los domingos se pasaban el día en la puerta de las iglesias, buscando en los rostros de la gente algún lejano parecido. Varias veces creyeron reconocerlo, pero siempre se equivocaban. En el umbral de una de las iglesias que frecuentaban había un repartidor de agua bendita que se hizo amigo suyo. Su historia era también muy triste y la pena que sentían por él hizo nacer una gran amistad. Acabaron viviendo los tres juntos en un cuchitril en lo alto de una casa grande situada a las afueras en pleno campo, y el carretero a veces sustituía a su nuevo amigo en la iglesia cuando éste estaba enfermo. Llegó un invierno muy duro. El pobre aspergista murió y el cura de la parroquia, que era conocedor de su desgracia, designó al carretero para reemplazarlo. A partir de aquel entonces venía todas las mañanas a sentarse en el mismo sitio, en la misma silla, sobando con el frote de su espalda la columna en la que se apoyaba. Miraba fijamente cada hombre que veía entrar y esperaba el domingo con la impaciencia de un escolar, porque ese día la iglesia estaba siempre a rebosar. Se hizo muy viejo. Se debilitaba todavía más con la humedad de aquellas bóvedas y su esperanza se hacía migas cada día. Ahora conocía ya a todos los que venían a los oficios, conocía la hora, las costumbres, reconocía sus pasos sobre las losas. Su existencia era tan encogida que la entrada de un extraño en la iglesia era para él todo un acontecimiento. Un día entraron dos señoras, una anciana y una joven, probablemente madre e hija. Detrás de ellas apareció un hombre que las seguía. Lo saludó a la salida y, después de ofrecerle el agua bendita, tomó por el brazo a la anciana. «Debe de ser el prometido de la joven», pensó el carretero, y estuvo todo el día buscando entre sus recuerdos dónde podía haber visto él un hombre del mismo parecido. Pero aquel que le venía a la memoria debía de ser ahora ya un anciano, porque le parecía que lo había conocido en su juventud. Este mismo hombre volvió a menudo a acompañar a las dos damas, y este parecido vago, alejado y familiar que no conseguía recordar molestaba tanto al repartidor de agua bendita, que hizo venir a su mujer con él para ayudar a su debilitada memoria. Una tarde, al anochecer, los extraños entraron los tres juntos. En cuanto hubieron pasado: «¿Qué? ¿Lo conoces?», dijo el marido. La mujer inquieta trataba también de acordarse. De repente dijo en voz baja: «Sí, sí, pero es más moreno, más grande, más fuerte, y va vestido como un señor. Y sin embargo, padre, si te fijas, es tu cara cuando era joven». El viejo se sobresaltó. Era verdad, se le parecía, y se parecía también a su hermano, que ya había muerto, y a su padre, a quien además había conocido joven. Estaban tan emocionados que no podían decir una palabra. Las tres personas estaban saliendo. Él tocó el hisopo con un dedo. Entonces el viejo, con la mano tan temblorosa que salpicaba el suelo de agua bendita, pronunció: «¿Jan?». El hombre se paró mirándolo. Repitió más bajo: «¿Jan?». Las dos mujeres lo miraban sin comprender. Entonces dijo por tercera vez con voz entrecortada: «¿Jan?». El hombre se inclinó hacia él, acercándosele a la cara, e iluminado por un recuerdo infantil respondió: «¿Papá Pierre? ¿Mamá Jan?». Se había olvidado de todo, el apellido de su padre y el nombre de su pueblo, pero todavía recordaba esas dos palabras que tantas veces había repetido: «Papá Pierre, mamá Jan». Se agachó, la cara contra las rodillas del anciano, y lloraba y abrazaba a uno y a otro, su padre y su madre, sofocados por una alegría desmesurada. Las dos damas también lloraban, comprendiendo que algo maravilloso se estaba produciendo. Entonces se pusieron todos en marcha hacia la casa del hombre, y allí éste les relató su historia. Los saltimbanquis lo habían raptado. Durante 3 años recorrió con ellos muchos países.
Después la compañía se separó y un día en un palacio una anciana que lo había encontrado agradable pagó para quedarse con él. Como era inteligente, lo mandaron al colegio, después al instituto, y como la anciana no tenía descendencia, le había dejado toda su fortuna. También él había buscado a sus padres, pero como solo se acordaba de sus nombres, Papá Pierre, Mamá Jeanne, no había podido encontrarlos. Ahora iba a casarse y les presentó a su prometida, que era muy buena y muy hermosa. Después de haberle contado todas sus penas y fatigas, los dos ancianos lo abrazaron otra vez y se quedaron hasta muy entrada la noche, sin atreverse a acostarse, por miedo a que, después de tanto tiempo, se les escapara la felicidad mientras dormían. Pero ellos habían ya desgastado la tenacidad de la desgracia y fueron felices hasta su muerte. El salto del pastor. De Dieppe al Havre, la costa es una serie interrumpida de escarpadas rocas de unos 100 metros de altura y erguidas como una pared. De trecho en trecho, esta larga hilera de blancos peñascos desciende bruscamente y un bahecho angosto de rápidas pendientes cubiertas de césped y juncos marinos baja desde la meseta cultivada a una playa cubierta de guijarros a la que llega por una hondonada semejante al lecho de un torrente. La naturaleza ha formado estos valles que las tempestuosas lluvias han rematado con aquellas hondonadas tallando lo que quedaba de roca, ahondando hasta el mar el lecho de las aguas que sirve de paso a los hombres. A veces se vislumbran en estos valles un pueblo al que azota el duro huracán. He pasado el estío en uno de esos claros de la costa, albergado en casa de un aldeano cuya morada, situada de cara a las olas, permitía ver desde la ventana un enorme triángulo de agua azul limitada por las verdes pendientes del peñasco y manchada a veces por blancas y lejanas velas en un golpe de sol. El camino que conducía al mar seguía el fondo del desfiladero y bruscamente se hundía entre dos paredes de marga y se convertía en una especie de profundo pantano, antes de desembocar en una hermosa sábana de guijarros extendidos, redondeados y pulimentados por la secular caricia de las olas. Este sitio se llama el Salto del Pastor. Ved aquí el drama al cual debe su nombre. Se cuenta que aquel pueblo se hallaba antiguamente gobernado por un sacerdote austero y violento. Había salido del seminario lleno de odio hacia los que viven con arreglo a las leyes naturales y no conforme a las de Dios. De inflexible severidad para consigo mismo, se mostró para los demás implacablemente intolerante. Una cosa le llenaba, sobre todo de cólera y de disgusto, y esta cosa era el amor. Si hubiese vivido en las ciudades en medio de los civilizados y refinados que disimulan tras de los velos delicados del sentimiento y de la ternura los brutales actos que impone la naturaleza, si hubiese confesado en la sombra de las elegantes naves a las pecadoras perfumadas, cuyas faltas parecen atenuadas por la gracia de la caída y la nube de ideal en torno del beso material, tal vez no hubiera sentido aquellas locas revueltas, aquellos furores desordenados que le acometían ante el sucio emparejamiento de los pordioseros en el lodo de una cuneta o sobre la paja de una granja. Comparaba con los brutos a aquellas gentes que no conocían el amor y se unían solamente como los animales, y les odiaba por lo grosero de su alma, por la sucia satisfacción de su instinto, por la repugnante jovialidad de los viejos cuando hablaban todavía de aquellos inmundos placeres. Tal vez se encontraba también, a pesar suyo, torturado por la angustia de apetitos no satisfechos y minado por la lucha de su cuerpo rebelado contra un espíritu despótico y casto. Ello era que todo lo tocante a la carne le indignaba, le ponía fuera de sí, y sus violentos sermones, llenos de amenazas y furiosas alusiones, hacían bromear a las mozas y a los muchachos que se miraban a hurtadillas en la misma iglesia, y los labriegos de blusa azul y las labradoras de mantilla negra se decían al salir de misa, volviéndose hacia la casucha, cuya chimenea lanzaba al cielo un hilo de negro humo. ¿No bromea con eso el señor cura? En cierta ocasión hasta llegó a enfurecerse sin motivo. Iba a ver a un enfermo. Pues bien, apenas hubo penetrado en el corral de la granja, divisó un grupo de niños, los de la casa y los de la vecindad, aglomerados en torno del camastro del perro. Miraban curiosamente alguna cosa y la contemplaban inmóviles, con atención concentrada y muda. El sacerdote se acercó a ellos. Era que la perra paría allí.
Delante del camastro, 5 cachorros se movían en torno de la madre, que los lamía tiernamente, y en el momento en que el cura alargaba el cuello por encima de las cabezas de los muchachos, aparecía un nuevo perrillo. Llenos de alegría, todos los galopines se pusieron a gritar: ¡Otro, otro! Aquello era un juego para los muchachos, un juego natural en que nada impuro entraba. Contemplaban aquel nacimiento como hubiera mirado llover manzanas. Pero el ensotanado se crispó de indignación y, extraviada la cabeza, levantó su paraguas de tela azul y se puso a golpear con él a los chiquillos. Estos huyeron a escape. Entonces él, viéndose solo frente a la perra recién parida, la golpeó con toda su fuerza. Como estaba sujeta por una cadena, la perra se revolvía gimiendo y el cura la emprendió a patadas, haciéndole echar fuera un último cachorro y rematándola después a taconazos. Luego dejó el cuerpo ensangrentado en mitad de los recién nacidos que, chillones y torpes, buscaban ya las tetas. Daba largos paseos solitarios, caminando a grandes zancadas con aire salvaje, y un día del mes de mayo, al regresar de una lejana excursión, conforme avanzaba a lo largo de la roca mirando el pueblo, le acometió un acceso de furia. No se veía ninguna casa, solo se divisaba la desnuda costa que el océano acribillaba con sus flechas de agua. El agitado mar removía sus espumas y las grandes nubes sombrías se reunían en el horizonte, aumentando la fuerza de la lluvia. El viento silbaba, soplaba, tumbaba las jóvenes mieses y zurraba al empapado abate, pegando a sus piernas la humedecida sotana y llenando de ruido sus oídos y de tumulto su exaltado corazón. Se descubrió, ofreciendo su frente a la tempestad, y poco a poco se fue acercando a la aldea. Pero le alcanzó una ráfaga tan fuerte que no pudo seguir avanzando. De repente divisó junto a una red de ovejas la choza ambulante de un pastor. Aquello era un abrigo y a él dirigió sus pasos. Los perros, atontados por el huracán, no se movieron cuando se acercó y llegó a la cabaña de madera, especie de camastro establecido sobre ruedas que los pastores arrastran durante el estío de paraje en paraje. Encima de un escabel la puerta inferior se abría, dejando ver la paja de dentro. El sacerdote iba a penetrar cuando divisó en la sombra una pareja amorosa que se abrazaba. Entonces bruscamente cerró la puerta con pasador y enseguida, empuñando las varas, doblando su delgado cuerpo, tirando como una bestia y resoplando bajo su empapada ropa de paño, echó a correr arrastrando hacia la pendiente rápida, hacia la pendiente mortal, a los jóvenes sorprendidos en un mutuo abrazo, que golpeaban por dentro con el puño, creyendo, sin duda, que aquello era una broma de un transeúnte. Cuando estuvo en lo alto del precipicio, soltó la ligera choza que rodó hacia la parte inclinada. Precipitaba su carrera locamente impelida, yendo cada vez más veloz, saltando, tropezando como una bestia, golpeando la tierra con sus varas. Un viejo mendicante que se había guarecido en un agujero la vio pasar sobre su cabeza, oyendo horribles gritos que salían de la vivienda de madera. De repente perdió una rueda en un choque, cayó de lado y corrió como una bola, como una casa desarraigada correría desde la cima de un monte. Luego, llegando al borde de la última hondonada, saltó, describiendo una curva y cayendo en el fondo. Se estrelló en él como un huevo. Los amantes fueron extraídos de allí magullados, aplastados, con todos los miembros rotos, pero abrazados siempre, ligados los brazos por los codos, en el espanto como el placer. El cura no permitió que sus cadáveres entraran en la iglesia y negó su bendición a los féretros. Y el domingo, en el púlpito, habló con calor del 7º mandamiento de la ley de Dios, amenazando a los enamorados con un brazo vengador y misterioso, y citando el ejemplo terrible de los 2 infortunados muertos en el momento de pecar. Conforme salía de la iglesia, 2 gendarmes le detuvieron. El secreto de la felicidad. Era la hora del té antes que trajeran las luces. La ciudad dominaba el mar. El sol, que acababa de ponerse, había dejado el cielo rosa a su paso, salpicado de polvo de oro, y el Mediterráneo, sin una arruga, sin un estremecimiento, todavía resplandeciente bajo el día agonizante, parecía una interminable plancha de metal pulimentado. Lejos, a la derecha, las montañas escarpadas dibujaban su perfil negro sobre el púrpura pálido del poniente. Se hablaba del amor, se discutía sobre este viejo tema, volviéndose a decir las cosas ya dichas tantas veces.
La suave melancolía del crepúsculo hacía pesadas las palabras, produciendo un sentimiento de ternura en las almas, y aquella palabra, amor, constantemente pronunciada, tan pronto por la voz fuerte de un hombre como por una voz femenina de timbre ligero, parecía llenar el saloncito en el que revoloteaba como un pájaro, pesando en su atmósfera como una aparición. ¿Se puede amar durante muchos años seguidos? Sí, decían algunos. No, aseguraban otros. Distinguían los diversos casos, establecían diferencias, se citaban ejemplos y todos, hombres y mujeres, estaban llenos de recuerdos que les volvían y turbaban, pero no podían citar, aunque los tenían a flor de labios y parecían emocionados. Hablaban de aquel tema vulgar y soberano, del acuerdo tierno y misterioso de dos seres con una emoción honda y un interés ardiente. De pronto alguien con la mirada fija en un punto lejano exclamó: «Miren allí, ¿qué es aquello?». Sobre el mar, en el horizonte, surgía una masa gris enorme y confusa. Las mujeres se levantaron y contemplaron sin comprender aquel fenómeno sorprendente que jamás habían visto. Alguien dijo: «Es Córcega. Se la ve así 2 o 3 veces al año en ciertas condiciones atmosféricas excepcionales, cuando el aire de una limpieza perfecta no la oculta con esas brumas de vapor que siempre velan las lejanías». Vagamente se distinguían las crestas de las montañas donde creyeron reconocer la nieve. Todos quedaron sorprendidos, turbados, casi asustados por aquella brusca aparición de una tierra, por aquel fantasma salido del mar. Así debieron de ser las extrañas visiones que tuvieron los navegantes que, como Colón, partieron a través de los océanos inexplorados. Entonces un anciano caballero que aún no había hablado dijo: «En esa isla que se alza ante nosotros como para responder a lo que estábamos diciendo y despertar en mi memoria un curioso recuerdo, conocí un ejemplo admirable de un amor constante, inverosímilmente feliz. Se lo contaré. Hace 5 años hice un viaje a Córcega. Es una isla salvaje, más desconocida y lejana de nosotros que América, a pesar de que a veces se la vea desde las costas de Francia, como hoy. Imagínense un mundo todavía en el caos, un mar de montañas separadas por angostos barrancos por los que corren torrentes. No hay llanuras, sino inmensas olas de granito y gigantescas ondulaciones de tierra cubiertas de matorrales o de umbrosos bosques de castaños y pinos. Es un suelo virgen, inculto, desierto, aunque a veces se descubre un pueblo que parece un amontonamiento de rocas en la cima de un monte. No hay cultivos, ni industrias, ni arte. Jamás se encuentra un trozo de madera tallada, un fragmento de piedra esculpida, ni hay huellas del gusto infantil o refinado de los antepasados por las cosas graciosas y bellas. Es esto precisamente lo que más choca en aquel soberbio y duro país, la indiferencia hereditaria por esa búsqueda de formas seductoras que se llama arte. Italia, donde cada palacio lleno de obras maestras es una obra maestra por sí mismo, donde el mármol, la madera, el bronce, el hierro, los metales y las piedras atestiguan el genio del hombre, donde los más pequeños objetos antiguos que se encuentran en las casas viejas revelan esa divina preocupación por la gracia, es para todos nosotros la patria sagrada a la que se ama, porque nos muestra y nos prueba el esfuerzo, la grandeza, la potencia y el triunfo de la inteligencia creadora. Frente a ella, la ruda Córcega se ha conservado como en sus primeros días. El hombre vive allí en su tosca casa, indiferente a todo lo que no afecte a su propia existencia o a sus querellas de familia. Ha conservado los defectos y las cualidades de las razas incultas, violento, rencoroso, inconscientemente sanguinario, pero también hospitalario, generoso, leal, ingenuo, capaz de abrir sus puertas a los caminantes y de dar su fiel amistad a la menor muestra de simpatía. Hacía un mes que vagaba a través de esta isla magnífica con la sensación de que estaba en los confines del mundo. No había ni posadas, ni tabernas, ni carreteras. Llegaba por senderos de mulas a esas aldeas que se sujetan en las laderas de las montañas y desde las que se dominan abismos tortuosos, de cuyas profundidades sube por la noche el rumor continuo, la voz sorda y honda del torrente. Llamaba a las puertas de las casas y pedía un refugio para la noche y algo de comer hasta el día siguiente. Me sentaba a la humilde mesa y dormía bajo un techo humilde. A la mañana siguiente estrechaba la mano que me tendía el huésped, el cual me conducía hasta los límites del pueblo.
Una noche, tras 10 horas de camino, llegué a una casita aislada en el fondo de un pequeño valle que se abría al mar una legua más abajo. Las dos vertientes montañosas, cubiertas de matorrales, de rocas desmoronadas y de grandes árboles, cerraban como dos murallas sombrías aquel barranco lamentablemente triste. En torno a la choza, un viñedo y un pequeño huerto, y un poco más lejos, varios grandes castaños, lo suficiente, en fin, para vivir y una fortuna para aquel país pobre. La mujer que me recibió era vieja, grave y limpia, excepcionalmente. El hombre, sentado en una silla de paja, se levantó para saludarme y se volvió a sentar sin decir una palabra. Su compañera me dijo: «Perdónele, se ha quedado sordo, tiene ya 82 años». Me sorprendió que hablara el francés de Francia. «¿Son ustedes de Córcega?». Ella me respondió: «No, somos del continente, pero hace 50 años que vivimos aquí». Una sensación de angustia y de espanto se apoderó de mí al pensar en aquellos 50 años transcurridos en un lugar tan sombrío, tan alejado de las ciudades donde vive la gente. Llegó un viejo pastor y nos pusimos a comer el único plato de la cena, una sopa espesa en la que habían hervido todo junto, patatas, tocino y coles. Al acabar la breve comida, fui a sentarme ante la puerta con el corazón sobrecogido por la melancolía del triste paisaje, oprimido por esa angustia que se apodera a veces de los viajeros ciertas noches tristes en ciertos lugares desolados. Parece como si todo, la existencia y el universo, estuviera a punto de acabar. Bruscamente se descubre la horrible miseria de la vida, el aislamiento de todos, la nada de todo, y la negra soledad del corazón que se mece y se engaña a sí mismo con sueños hasta la muerte. La vieja se acercó a mí y con esa curiosidad que vive siempre en el fondo de las almas más resignadas, me preguntó: «¿Viene usted de Francia, entonces?». «Sí, viajo por gusto». «¿Será usted de París, quizá?». «No, soy de Nancy». Me pareció que la agitaba una extraordinaria emoción. Ignoro cómo lo sentí. Ella repitió con voz lenta: «¿Es usted de Nancy?». En la puerta apareció el hombre con esa impasibilidad de los sordos. «No importa, no oye nada», dijo ella. Luego, al cabo de unos segundos, añadió: «Entonces conocerá usted a mucha gente en Nancy». «Sí, a casi todo el mundo». «¿Conoce a la familia de Saint Alais?». «Sí, muy bien. Eran amigos de mi padre». «¿Cómo se llama usted?». Le dije mi nombre. Me miró fijamente y luego, con esa voz de quien evoca sus recuerdos, me dijo: «Sí, sí, me acuerdo. ¿Y los Brisemar? ¿Qué fue de ellos?». «Murieron todos». «Ah, ¿conocía a los Sirmont?». «Sí, el último es general». Entonces, estremeciéndose de emoción y de angustia por algún sentimiento confuso, poderoso y sagrado, por no sé qué deseo de confesar, de decirlo todo, de hablar de cosas que había tenido hasta aquel momento encerradas en el fondo de su corazón, y también de todas aquellas personas cuyo nombre agitaba su espíritu, me dijo: «Sí, ya sé, Henry de Sirmont es mi hermano». Alcé mis ojos hasta ella, sobrecogido de sorpresa, y de pronto lo recordé todo. Tiempo atrás había sido un escándalo en la noble Lorena. Una muchacha bella y rica, Suzanne de Sirmont, había sido raptada por un suboficial de húsares del regimiento que mandaba su padre. Era un guapo mozo, hijo de campesinos, pero que sabía llevar muy bien el dormán, aquel soldado que sedujo a la hija de su coronel. Se debió fijar en él y enamorarse viendo desfilar los escuadrones. Pero ¿cómo le habló? ¿Cómo pudieron verse, comprenderse? ¿Cómo se atrevió ella a hacerle comprender que le amaba? No se pudo saber, nada logró adivinarse y nadie lo presentía. Una noche, cuando el soldado acababa de cumplir su servicio, desapareció con ella. Los buscaron, pero no lograron encontrarlos. Jamás se tuvo noticias de ella y la consideraron como muerta. Y yo la volví a encontrar de aquella forma en aquel siniestro valle. «Sí, sí, ahora me acuerdo», le dije a mi vez. «Usted es la señorita Susan». Ella dijo que sí con la cabeza. Caían lágrimas de sus ojos. Entonces, señalándome con una mirada al anciano inmóvil a la puerta de su casucha, me dijo: «Es él». Y me di cuenta de que lo seguía queriendo, de que lo veía aún con sus ojos de seducida. Le pregunté: «¿Ha sido usted feliz por lo menos?». Ella me respondió con una voz que le salía del corazón:
Sí, muy feliz. Me ha hecho muy feliz. Jamás he lamentado nada. La contemplé triste, sorprendido, maravillado por el poder del amor. Aquella señorita rica se había marchado con aquel hombre, con aquel campesino. Se había transformado ella misma en campesina. Se había acostumbrado a su vida sin encantos, sin lujo, sin delicadeza de ninguna clase. Se había doblegado a sus costumbres sencillas y todavía lo amaba. Se había transformado en una aldeana con gorro, con falda de paño. Comía en un plato de barro sobre una mesa de madera, sentada en una silla de paja, un guiso de coles y patatas con tocino. Se acostaba en un jergón junto a él y nunca había pensado en nada sino en él. No había echado de menos ni las joyas, ni las finas telas, ni las elegancias, ni la blandura de los asientos, ni la tibieza perfumada de las alcobas cubiertas de tapices, ni la suavidad de los colchones de pluma donde los cuerpos se hunden para el reposo. Nunca había necesitado más que a él. Su presencia colmaba sus deseos. Había abandonado la vida de muy joven y la sociedad, y a todos los que la habían criado y querido. Sola con él se había ido a aquel barranco salvaje, y él lo había sido todo en su vida, todo lo que se desea, todo lo que se sueña, todo lo que se espera sin cesar, todo lo que se ansía sin límites. Le había llenado de dicha la existencia. No habría podido ser más feliz, y durante toda la noche, oyendo el ronquido sordo del viejo soldado tendido sobre su yacija junto a la mujer que lo había seguido hasta tan lejos, pensé en aquella extraña y sencilla aventura, en aquella felicidad tan completa, hecha de tan poco, y me marché al amanecer tras haber estrechado la mano a los dos ancianos esposos. El narrador se calló. Una mujer dijo: «No demuestra nada». Esa mujer tenía un ideal demasiado fácil, necesidades demasiado primitivas y exigencias demasiado sencillas. Tenía que ser una necia. Otra lentamente dijo: «¿Y qué importa? Fue feliz». Y lejos, al final del horizonte, Córcega se hundía en la noche. Volvía a entrar lentamente en el mar, borrándose su gran sombra aparecida, como para contar por sí misma la historia de los dos humildes amantes que se habían refugiado en su costa. El señor Yocasta. ¿Recuerda usted, señora, la viva discusión que mantuvimos una noche en el saloncito japonés a propósito del padre que cometió un incesto? ¿Recuerda usted su propia indignación, las frases violentas que me dirigió, sus arrebatos de cólera? ¿Y recuerda mis alegatos en defensa del hombre? Usted me condenó, pero yo apelo. Nadie en el mundo, afirmaba usted, absolutamente nadie, dejaría de encontrar culpabilidad en la infamia de la que yo me constituía en defensor. Pues bien, voy a relatar hoy en público aquel drama. ¿Acaso haya quien esté dispuesto no a disculpar el hecho inmundo y brutal, sino a comprender la imposibilidad de luchar contra ciertas fatalidades que se diría que son caprichos horribles de la omnipotente naturaleza? La casaron a los 16 años con un hombre de edad y sin sentimientos, con un negociante que ambicionaba su dote. Era ella una linda mujercita rubia, alegre y soñadora al mismo tiempo, con grandes anhelos de una dicha ideal. El desencanto cayó a plomo sobre su corazón y lo aplastó. Comprendió de golpe lo que era la vida, la pérdida de su porvenir, la ruina de sus esperanzas, y en su alma subsistió tan solo un anhelo, el de tener un hijo en quien desahogar su amor. Pero no lo tuvo. Transcurrieron 2 años. Amó a un joven de 23 que era capaz, en la adoración que sentía por ella, de cometer cualquier locura. Ella resistió, sin embargo, con firmeza y durante mucho tiempo. El joven se llamaba Pedro Martel, pero cierta velada de invierno se encontraron los dos a solas en casa de ella. Había ido él a tomar una taza de té. A continuación se sentaron junto al fuego, en un asiento bajo. Apenas hablaron. Los aguijoneaba el deseo, sus labios sentían la sed furiosa que hace buscar otros labios, sus brazos se estremecían con el ansia de abrirse y de abrazar. La lámpara, velada con encajes, proyectaba en el salón silenciosos un resplandor íntimo. Uno y otro se sentían embarazados, de cuando en cuando pronunciaban algunas frases, pero cuando se encontraban sus miradas, sufrían un vuelco sus corazones. ¿Qué pueden contra la violencia de los instintos, los sentimientos creados por la educación?
¿Qué puede contra la irresistible voluntad de la naturaleza el prejuicio del pudor? Sus dedos se tocaron casualmente, no hizo falta más. La fuerza brutal de los sentidos los empujó el uno hacia el otro, se abrazaron y ella se entregó. Quedó encinta, de su amante o de su esposo. Ni ella misma podía saberlo, sin duda que del amante. Se sintió de pronto acosada por el terror, estaba segura de que moriría de parto y constantemente le hacía jurar al que de ese modo la había poseído que cuidaría del hijo durante toda su vida, que no le negaría nada, que sería para él todo, absolutamente todo, y que llegaría, si fuese preciso, hasta cometer un crimen por él. Era una obsesión que lindaba con la locura y que se iba exaltando conforme se acercaba la hora de dar a luz. Murió al dar vida a una niña. La desesperación del joven fue horrible. Fue la suya una desesperación tan furiosa que no podía ocultarla. ¿Acaso el marido tuvo sus sospechas? ¿Acaso sabía que la niña no había podido ser engendrada por él? Cerró las puertas de su casa al que se consideraba padre verdadero de la niña y la sustrajo a su contacto, haciéndola criar secretamente. Corrieron muchos años. Pedro Martel olvidó, como se olvida todo. Llegó a ser rico, pero nunca se enamoró, ni contrajo matrimonio. Vivía como cualquier otra persona, feliz y tranquilo. No había vuelto a tener noticia alguna del esposo al que había burlado, ni de la joven que él suponía hija suya. Pero una buena mañana recibió carta de un individuo que nada tenía que ver en el asunto, y en ella le daba incidentalmente la noticia del fallecimiento de su antiguo rival. Se sintió acometido de un vago malestar, de una especie de remordimiento. ¿Qué sería de la niña aquella, de su hija? ¿No podría hacer nada por ella? Tomó informes. La joven había sido recogida por una tía suya y era pobre, tanto que casi estaba en la miseria. Se propuso verla y ayudarla. Se hizo presentar en casa de la única parienta de la huérfana. Su apellido no despertó ningún recuerdo. Él tenía 40 años y representaba ser aún joven. Al ser recibido, no hizo mención alguna de que hubiese conocido a la madre por temor a despertar más tarde algún recelo. Pues bien, cuando apareció en el saloncito donde Pedro esperaba anhelante su llegada, tuvo él un sobresalto que lindaba con el terror. Era ella, la otra, la difunta. Tenía la misma edad, los mismos ojos, los mismos cabellos, el mismo talle, la misma sonrisa, la misma voz. Era una ilusión tan completa que lo enloquecía. No vio nada más, desvariaba. En el fondo de su corazón bullía a borbotones el amor tumultuoso de otros tiempos. Ella era como su madre, alegre y sencilla. Daba su amistad, tendía su mano en el acto. Cuando estuvo de vuelta en su propia casa, advirtió que la antigua herida se había vuelto a abrir y lloró con desconsuelo, oprimiéndose la cabeza con las manos. Lloró a la otra, acosado por sus recuerdos, perseguido por las frases familiares que tenía por costumbre decir, víctima otra vez de una desesperación irremediable. Frecuentó la casa en que vivía la joven. Le era imposible prescindir de ella, de su charla alegre, del roce de sus vestidos, del sonido de su voz. Confundía en sus pensamientos y en su corazón a las dos, a la difunta y a la viva, prescindiendo de distancias, del tiempo transcurrido, de la muerte, amando a aquella en esta, amando a esta en el recuerdo de la otra, sin querer ya distinguir, ponerse en la realidad, ni preguntarse siquiera si, en efecto, ella no sería hija suya. De cuando en cuando, al ver la estrechez y pobreza en que vivía la que él adoraba con aquella pasión doble, confusa e incomprensible para él mismo, sufría horriblemente. ¿Qué podía hacer? ¿Ofrecerle dinero? ¿Con qué títulos? ¿Con qué derecho? ¿Asumiría el papel de tutor? Si representaba casi su misma edad, ¿lo tomarían por amante de ella? ¿Casarla? Esta idea que surgió de pronto en su alma le causó espanto, pero pronto se aquietó. ¿Quién se quería casar con ella? No tenía dote alguna, absolutamente nada. La tía lo veía venir dándose cuenta de que estaba enamorado de la joven. Esperaba. ¿Qué? ¿Lo sabía Pedro? Una noche se encontraron a solas, conversaban tranquilos el uno al lado del otro, en el canapé del saloncito. De pronto Pedro le agarró la mano con impulso paternal y la retuvo entre las suyas.
le dieron un vuelco el corazón y los sentidos a pesar suyo, sin atreverse a abandonar aquella mano que ella le entregaba y sintiéndose desfallecer si la guardaba entre las suyas. Ella se dejó caer bruscamente en sus brazos porque lo amaba ardientemente, igual que su madre lo había amado, como si hubiese heredado de ella la pasión fatal. Fuera de sí, besó los rubios cabellos de la joven y al levantar ésta la cabeza con el propósito de huir, sus labios se encontraron. Hay momentos en que enloquecemos. Eso les ocurrió a ellos. Ya en la calle, Pedro echó a andar sin rumbo fijo, sin propósito fijo. Recuerdo, señora, vuestro grito e indignación. No le quedaba otra salida que matarse. Yo le contesté a usted, ¿y ella? ¿También debía matarla a ella? La joven lo amaba con locura, con frenesí, con la pasión fatal y hereditaria que la había derribado, virgen, ignorante y desatinada, sobre el pecho de aquel hombre. Ella obró de esa manera porque se hallaba en ese estado de irresistible embriaguez que se apodera de todo el ser, cuando ya éste no sabe lo que se hace y se entrega. Cuando el instinto alborotado nos arrebata, nos precipita a los brazos de un amante, igual que lanza entre los animales la hembra hacia el macho. ¿Qué sería de ella si Pedro se matase? Moriría de dolor, moriría deshonrada, desesperada, entre atroces torturas. ¿Qué hacer? ¿Abandonarla? ¿Botarla? ¿casarla? Se moriría también, se moriría de penas, sin aceptar ni su dinero ni otro esposo, ya que se había entregado a él, había roto su vida, había destrozado toda la dicha que pudiera esperarla, la había condenado a una angustia eterna, a una desesperación eterna, a un fuego eterno, a una soledad eterna o a morir. Pero además Pedro la amaba ahora con horror, pero arrebatadamente. ¿Qué era su hija? Bueno, el azar de las fecundaciones, la ley brutal de la reproducción, un conducto de un segundo, habían hecho hija suya a este ser que no estaba ligado a él por ningún lazo legal, al que él quería como había querido a su madre y aún más, como si se hubiesen acumulado en él dos amores. Era, por lo demás, hija suya, y aunque lo fuese, ¿qué importaba? ¿Quién iba a saberlo? Y le venía a la memoria el recuerdo de los juramentos hechos a la moribunda. Había prometido que consagraría toda su vida a esta niña y que no repararía en cometer un crimen si era preciso para hacerla feliz. Y zambullido en el recuerdo de su acción, abominable y dulce, desgarrado de dolor y asolado de anhelos, la amaba. ¿Quién había de saberlo? ¿El otro? ¿El padre? Había muerto. Sea, se dijo, este secreto vergonzoso podrá destrozarme el corazón, pero ella no lo sospechará jamás y yo cargaré con él. Pidió su mano y se casó con ella. Ignoro si fue feliz, pero yo habría hecho lo mismo, señora. El soldadito. Todos los domingos, en cuanto estaban libres, los dos soldaditos echaban a nadar. Doblaban a la derecha al salir del cuartel, cruzaban Courbevoie a rápidas zancadas, como si estuvieran dando un paseo militar. Después, cuando habían salido de las casas, seguían con paso más tranquilo la carretera polvorienta y desnuda que lleva a Bezons. Eran bajos, delgados, perdidos en sus capotes demasiado anchos, demasiado largos, cuyas mangas les tapaban las manos, molestos por los pantalones rojos demasiado amplios que los obligaban a apartar las piernas para andar deprisa. Y bajo el chacó rígido y alto no se veía sino una pequeña parte de su cara, dos pobres caras enjutas de bretones, ingenuas, de una ingenuidad casi animal, con ojos azules, dulces y tranquilos. Nunca hablaban durante el trayecto, caminando en derechura, con la misma idea en la cabeza que sustituía a la conversación, pues habían encontrado a la entrada del bosquecillo de Chamiux un lugar que les recordaba su pueblo y sólo se sentían a gusto allí. En el cruce de las carreteras de Colombes y Chateau, al llegar bajo los árboles, se quitaban el sombrero que les aplastaba la cabeza y se secaban la frente. Se detenían siempre un rato en el puente de Bezons para mirar el Sena. Allí se quedaban 2 o 3 minutos doblados en dos, inclinados sobre el pretil, o bien contemplaban la gran cuenca de Argenteuil, por donde corrían las velas blancas e inclinadas por los clipper, que quizá les rememoraban la mar bretona, el puerto de Vannes, cerca del cual vivían, y los barcos de pesca que se alejaban por el Morbihan
mar adentro. En cuanto habían cruzado el Sena, compraban provisiones en la salchichería, la panadería y las tiendas de vinos del pueblo. Un trozo de morcilla, 20 céntimos de pan y 1 litro de tintorro constituían los víveres que envolvían en sus pañuelos. Pero tan pronto como salían del pueblo, avanzaban a paso más lento y empezaban a hablar. Ante ellos, una árida llanura sembrada de grupos de árboles conducía al bosquecillo que creían semejante al de Kermaribán. Los trigos y las avenas bordeaban el estrecho camino perdido entre el joven verdor de las cosechas, y Jean Kerderen decía todas las veces a Luc Le Ganidec: «Es igualito que los alrededores de Plunibon». Sí, es igualito. Y avanzaban uno al lado del otro, la mente llena de vagos recuerdos de su tierra, llena de imágenes evocadas, de imágenes ingenuas como las aleluyas coloreadas de Aperra Chica. Aquello les recordaba un cornijal, un seto, un trozo de landa, una encrucijada, una cruz de granito. Todas las veces también se detenían junto a una piedra que limitaba una finca, porque tenía algo del dolmen de Loch-Neubin. Al llegar al primer grupo de árboles, Luc Le Ganidec arrancaba todos los domingos una varita de avellano, y empezaba a sacarle despacito la corteza, pensando en la gente de allá lejos. Jean Kerderen llevaba las provisiones. De vez en cuando Luc citaba un nombre, recordaba un hecho de su infancia con unas cuantas palabras que les daban materia para soñar un rato. Y su tierra, su querida tierra lejana, volvía a poseerlos poco a poco, les enviaba a través de la distancia sus formas, sus ruidos, sus horizontes conocidos, sus olores, el olor de la landa verde donde corría el aire marino. Ya no sentía las exhalaciones del estiércol parisiense con el que se abonan las tierras de las afueras, sino el perfume de las algas floridas que recoge y arrastra la brisa salada del mar. Y las velas de los remeros que aparecían por encima de las riberas les parecían las velas de los barcos de cabotaje, divisadas detrás de la larga llanura que llegaba desde su casa hasta el borde de las olas. Caminaban a pasitos cortos Luc Le Ganidec y Jean Kerderen, contentos y tristes, perseguidos por un dulce pesar, un pesar lento y penetrante de animal enjaulado que recuerda. Y cuando Luc había acabado de despojar la delgada varita de su corteza, llegaban al rincón de bosque donde almorzaban todos los domingos. Encontraban los 2 ladrillos escondidos por ellos en una mata y encendían un pequeño fuego de ramas para asar su morcilla en la punta de un cuchillo. Y cuando habían almorzado, comiéndose hasta la última miga de pan, permanecían sentados en la hierba, uno junto a otro, sin decir nada, los ojos en la lejanía, los párpados pesados, los dedos cruzados como en misa, las piernas rojas estiradas al lado de las amapolas del campo, y el cuero de los chacós y el cobre de los botones relucían bajo el sol ardiente, haciendo detenerse a las alondras que cantaban planeando sobre sus cabezas. A eso del mediodía empezaban a volver sus miradas, de vez en cuando, hacia el pueblo de Besons, pues iba a llegar la muchacha de la vaca. Esta pasaba por delante de ellos todos los domingos para ir a ordeñar y encerrar su vaca, la única vaca del pueblo que comía hierba y que pastaba en una estrecha pradera en la linde del bosque más lejos. Pronto divisaban a la criada, único ser humano que caminaba a través del campo, y se sentían regocijados por los brillantes reflejos que lanzaba el balde de hojalata bajo las llamas del sol. Jamás hablaban de ella, se limitaban a estar contentos de verla, sin comprender por qué. Era una chica alta y robusta, pelirroja y quemada por el ardor de los días claros, una mocetona atrevida de la campiña parisiense. Una vez, al verlos sentados en el mismo sitio, les dijo: «Hola, ¿vienen ustedes siempre aquí?» Luc Le Ganidec, más osado, balbuceó: «Sí, venimos a descansar». Fue todo. Pero al domingo siguiente ella se rió al distinguirlos, rió con una benevolencia protectora de mujer despabilada que advertía la timidez de ellos, y preguntó: «¿Qué hacen ahí? ¿Es que miran crecer la hierba?» Luc, divertido, sonrió también. «Puede ser». Ella prosiguió: «Caray, pues lleva su tiempo». Él replicó sin dejar de reír: «Sí que lo lleva». Ella pasó, pero al regresar con su balde lleno de leche se detuvo otra vez delante de ellos y les dijo: «¿Quieren un trago?». Les recordará el pueblo. Con su instinto de ser de la misma raza, acaso también lejos de su casa, había adivinado y dado en el clavo.
Se emocionaron los dos. Entonces ella vertió un poco de leche con bastante dificultad en el gollete de la botella de cristal donde llevaban el vino, y Luke bebió el primero, a sorbitos, deteniéndose a cada momento para ver si sobrepasaba su parte. Después le dio la botella a Jan. Ella permanecía en pie delante de ellos, las manos en jarras, el balde posado en el suelo, a sus pies, encantada con el placer que sentían. Después se marchó gritando «Adiós, hasta el domingo», y ellos la siguieron con la vista todo el tiempo que pudieron distinguirla, su alta silueta que se marchaba, que disminuía, que parecía hundirse en el verdor de las tierras. Cuando salieron del cuartel a la semana siguiente, Jan dijo a Luke «¿Qué tal si le compráramos algo bueno?», y se quedaron muy embarullados con el problema de elegir una golosina para la chica de la vaca. Luke opinaba que un trozo de embutido, pero Jan prefería caramelos rellenos, pues le gustaba el dulce. Triunfó su opinión y compraron en un ultramarinos 10 céntimos de caramelos blancos y azules. Almorzaron más pronto que de costumbre, agitados por la espera. Jan la vio primero. «Ahí viene», dijo. Luke prosiguió. «Sí, ahí viene». Ella se reía desde lejos al verlos. Gritó «¿Les va bien la vida?». Respondieron al tiempo «¿Y a usted?». Entonces ella charló, habló de cosas sencillas que les interesaban del tiempo de la cosecha de sus amos. No se atrevían a ofrecerle los caramelos que se derretían poco a poco en el bolsillo de Jan. Luke se armó de valor al fin y murmuró «Le hemos traído algo». Ella preguntó «¿Qué es?». Entonces Jan, ruborizado hasta las orejas, sacó el cucuruchito de papel y se lo tendió. Ella empezó a comer los trocitos de azúcar que hacía rodar de una mejilla a otra y que formaban bultos bajo la carne. Los dos soldados, sentados delante de ella, la miraban emocionados y encantados. Después ordeñó la vaca y volvió a darles leche al regreso. Pensaron en ella toda la semana, hablaron de ella varias veces. Al domingo siguiente se sentó a su lado para platicar más tiempo y los tres, uno al lado del otro, los ojos perdidos a lo lejos, las rodillas encerradas en las manos cruzadas, contaron menudos hechos y menudos detalles de los pueblos donde habían nacido, mientras que la vaca, allá al fondo, al ver que la sirvienta se había parado por el camino, extendía hacia ella su pesada cabeza de húmedos hollares y mugía prolongadamente para llamarla. La chica aceptó enseguida tomar un bocado con ellos y beber un poquito de vino. A menudo les traía ciruelas en los bolsillos, pues había llegado la temporada de las ciruelas. Su presencia espabilaba a los dos soldaditos fretones que charlaban como pájaros. Ahora bien, un martes Luke Le Ganidec pidió permiso, lo cual no ocurría nunca, y solo regresó a las 10 de la noche. Jan, inquieto, buscaba en su cabeza la razón por la cual su camarada habría podido salir así. Al viernes siguiente, Luke, tras pedir prestados 50 céntimos a su vecino de cama, volvió a solicitar autorización para marcharse durante unas horas y lo consiguió. Y cuando se puso en camino con Jan para el paseo dominical, tenía una pinta muy graciosa, emocionadísimo, muy cambiado. Verdurin no entendía nada, pero sospechaba vagamente algo, sin adivinar qué podía ser. No dijeron una palabra hasta llegar al sitio habitual, cuya hierba habían gastado a fuerza de sentarse en el mismo punto, y almorzaron lentamente. Ni uno ni otro tenían hambre. Pronto apareció la chica. La veían llegar como hacían todos los domingos. Cuando estuvo muy cerca, Luke se levantó y dio 2 pasos. Ella dejó el balde en el suelo y lo besó. Lo besó fogosamente, echándole los brazos al cuello sin ocuparse de Jan, sin pensar que estaba allí, sin verlo. Y él estaba desconcertado, el pobre Jan, tan desconcertado que no entendía, con el alma trastornada, el corazón deshecho, aunque sin darse todavía cuenta. Después la chica se sentó al lado de Luke y empezaron a charlar. Jan no los miraba, adivinaba ahora por qué su camarada había salido 2 veces entre semana y sentía en su interior un pesar punzante, una especie de herida, ese desgarramiento que provocan las traiciones. Luke y la chica se levantaron para ir juntos a encerrar la vaca. Jan los siguió con los ojos, los vio alejarse uno al lado del otro. Los pantalones rojos de su camarada ponían una mancha brillante en el camino. Fue Luke quien recogió el mazo y golpeó la estaca que sujetaba al animal. La chica se bajó para ordeñarla mientras él acariciaba con mano distraída el lomo cortante de la bestia. Después dejaron el balde en la hierba y se hundieron en el bosque.
Jan no veía sino el muro de hojas donde habían entrado y se sentía tan turbado que de haber intentado levantarse seguramente se habría caído allí mismo. Permanecía inmóvil, embrutecido por el asombro y el sufrimiento, un sufrimiento ingenuo y profundo. Tenía ganas de llorar, de escaparse, de esconderse, de no volver a ver nunca a nadie. De repente los distinguió que salían de la espesura. Regresaron despacito de la mano, como hacen los novios en las aldeas. Era Luke quien llevaba el balde. Se besaron de nuevo antes de separarse y la chica se marchó tras haberle lanzado a Jan un buenas tardes amistoso y una sonrisa de inteligencia. Ese día no pensó en ofrecerle leche. Los dos soldaditos siguieron uno al lado del otro, inmóviles como siempre, silenciosos y tranquilos, sin que la placidez de sus rostros mostrase nada de lo que turbaba sus corazones. El sol caía sobre ellos. La vaca a veces mugía al mirarlos desde lejos. A la hora normal se levantaron para regresar. Luke pelaba una varita. Jan llevaba la botella vacía. La dejó en la tienda de vinos de Bessons. Después se metieron por el puente y al igual que cada domingo se detuvieron en el medio para ver correr el agua unos instantes. Jan se inclinaba cada vez más sobre la balaustrada de hierro como si hubiera visto en la corriente algo que lo atraía. Luke le dijo: ¿Es que quieres beber un trago? Cuando pronunciaba la última palabra, la cabeza de Jan arrastró al resto. Las piernas levantadas describieron un círculo en el aire y el soldadito azul y rojo cayó de golpe, entró en el agua y desapareció en ella. Luke, con la garganta paralizada de angustia, trataba de gritar en vano. Vio moverse algo un poco más lejos. Después la cabeza de su camarada surgió en la superficie del río para entrar en él enseguida. Más lejos aún distinguió de nuevo una sola mano que salió del río y volvió a hundirse. Fue todo. Los barqueros que acudieron corriendo no encontraron el cuerpo ese día. Luke regresó solo al cuartel, a todo correr, enloquecido, y contó el accidente, los ojos y la voz llenos de lágrimas y sonándose una y otra vez. Se inclinó tanto que la cabeza le falló y cayó. La emoción lo estrangulaba. No pudo decir más. Si hubiera sabido. El sustituto. ¿La señora Bonderoy? Sí, la señora Bonderoy. No es posible, se lo aseguro. La señora Bonderoy, esa vieja de cofias, de puntilla, la beata, la santa, la honorable señora Bonderoy, que parece que lleva pegados alrededor del cráneo unos pelillos postizos. La misma. Oh, vamos, ¿está usted loco? Se lo juro. Pues cuénteme todos los detalles. Aquí los tiene. En la época del señor Bonderoy, el ex notario, la señora Bonderoy utilizaba a los pasantes, dicen, para su servicio personal. Es una de esas respetables burguesas de vicios secretos y principios inflexibles, como hay muchas. Le gustaban los guapos mozos. ¿Hay algo más natural? No nos gustan a nosotros las buenas mozas. Una vez que el viejo Bonderoy murió, la viuda se puso a vivir con una rentista pacífica e irreprochable. Frecuentaba asiduamente la iglesia, criticaba desdeñosamente al prójimo y no daba nada que hablar. Después envejeció, se convirtió en la mujercita que usted conoce, afectada, agria, maligna. Ahora bien, he aquí la inverosímil aventura ocurrida el pasado jueves. Mi amigo Jean de Anglemate es, como usted sabe, capitán de dragones y está acuartelado en el arrabal de La Rivette. Al llegar al cuartel la otra mañana se enteró de que 2 hombres de su compañía se habían dado una zurra fenomenal. El honor militar tiene leyes severísimas. Se produjo un duelo. Después del asunto, los soldados se reconciliaron e, interrogados por su oficial, le contaron el motivo de la disputa. Se habían pegado por la señora Bonderoy. Sí, amigo mío, por la señora Bonderoy. Pero le cedo la palabra al dragón Cibal. La cosa fue así, mi capitán. Hace unos 18 meses paseaba yo por la calle entre las 6 y las 7 de la tarde cuando me abordó una individua. Me dijo, como si me preguntara una dirección: «Militar, ¿quiere ganarse honradamente 10 francos por semana?» Le respondí sinceramente: «A su disposición, señora». Entonces ella me dijo: «Venga a verme mañana a mediodía. Soy la señora Bonderoy, de la calle de la Tranchée, número 6. «No faltaré, señora, esté tranquila».
Después se separó de mí muy contenta, agregando: «Se lo agradezco mucho, militar. Soy yo el agradecido, señora». La cosa no dejó de inquietarme hasta el día siguiente. A mediodía llamaba a su casa. Vino a abrirme en persona. Llevaba un montón de cintitas en el pelo. «Démonos prisa», dijo, «porque mi criada podría volver». Respondí: «Toda la prisa que usted quiera. ¿Qué hay que hacer?». Entonces ella se echó a reír y replicó: «¿No lo comprendes, picaruelo? Yo no caía, mi capitán, palabra de honor». Ella vino a sentarse muy cerca de mí y me dijo: «Si repites una sola palabra de esto, haré que te metan en la cárcel. Júrame que serás mudo». Le juré todo lo que quiso, pero seguía sin comprender. Tenía la frente bañada en sudor. Entonces me quité el casco donde estaba mi pañuelo. Ella cogió el pañuelo y me secó el pelo de las sienes y de pronto me besa y me susurra al oído. «Entonces, ¿quieres?». Respondí: «Quiero lo que usted quiera, señora, pues para eso he venido». Entonces ella se manifestó abiertamente para darse a entender. Cuando vi de qué se trataba, dejé mi casco en una silla y le demostré que un dragón no retrocede nunca, mi capitán. No es que la cosa me dijera mucho, porque la individua ya estaba más que pasada, pero no hay que andarse con miramientos en este oficio, en vista de que los cuartos andan escasos, y además uno tiene una familia que mantener. Yo me decía: «Sacaré 5 francos para mi padre con esto». Cumplida la faena, mi capitán, me dispuse a retirarme. Ella habría querido que no me marchara tan pronto, pero yo le dije: «Las cuentas claras, señora. Una copita cuesta 40 céntimos y 2 copitas cuestan 80 céntimos». Ella entendió bien el razonamiento y me metió en la palma de la mano un Napoleón de 10 castañas. No me convenía nada esa moneda, porque se escurre en el bolsillo y cuando los pantalones no están bien cosidos, uno la encuentra en las botas o no la encuentra. Mientras yo miraba aquella oblea amarilla diciéndome esto, ella me contempla y después se pone colorada y se equivoca sobre mi expresión y me pregunta: «¿Es que opinas que no es suficiente?». Yo le respondo: «No es exactamente eso, señora, pero si no le importa, preferiría 2 piezas de 5 francos». Me las dio y me largué. Pues bien, mi capitán, hace 18 meses que dura la cosa. Voy allí todos los martes por la noche cuando usted accede a darme permiso. Ella prefiere eso porque su criada está ya acostada. Ahora bien, la semana pasada me encontraba indispuesto y tuve que pasar a la enfermería. Llega el martes, no hay manera de salir y me reconcomía la sangre por las 10 castañas a que estoy acostumbrado. Me dije: «Si no va nadie, menuda lata, seguro que se busca un artillero», y eso me alborotaba. Entonces mandé a buscar a Pomel, un paisano mío, y le conté el asunto. «Habrá 5 francos para ti y 5 para mí, ¿de acuerdo?». Acepta y se pone en camino. Yo le había dado todas las informaciones. Llama, ella abre, lo hace pasar, no lo mira a la cara y ni se da cuenta de que no es el mismo. Ya comprenderá usted, mi capitán, un dragón y otro dragón, si llevan el casco puesto, se parecen. Pero de pronto descubre la transformación y pregunta con aire colérico: «¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Yo a usted no lo conozco». Entonces Pomel se explica, demuestra que estoy indispuesto y expone que lo he enviado de sustituto. Ella lo mira, lo obliga a jurar el secreto y después lo acepta, como puede imaginarse usted, en vista de que Pomel tampoco está nada mal. Pero cuando ese perro volvió, mi capitán no quiso darme mis 5 francos. Si hubieran sido para mí, no habría dicho nada, pero eran para mi padre, y en eso no admito bromas. Le dije: «Tu proceder no es delicado para un dragón y deshonras el uniforme». Él me levantó la mano, mi capitán, diciendo que aquella faena valía más del doble. Cada cual con su opinión, ¿no? Nadie lo obligaba a aceptar. Le di un puñetazo en la nariz, el resto ya lo sabe usted. El capitán de Anglemar lloraba de risa contándome la historia, pero también me hizo jurar el secreto que él había garantizado a los 2 soldados. «Sobre todo, no vaya usted a traicionarme. Guárdeselo para usted, ¿me lo promete?». «Oh, no tema, pero en definitiva, ¿cómo se arregló todo? ¿Cómo? Apuesto lo que sea a que no lo adivina. La señora von der Rohe se ha quedado con sus 2 dragones, reservándoles un día a cada uno. De esta manera todos contentos». «Oh, esa sí que es buena, buenísima. Y los ancianos padres tienen ingresos para rato. La moral está satisfecha». El testamento.
Hacía poco tiempo que conocía a aquel muchacho que se llamaba René de Bourneval. Su trato era amable, aunque un poco triste. Parecía desengañado de todo, sumamente escéptico, de un escepticismo mordaz, hábil sobre todo para poner de manifiesto con una sola palabra las hipocresías humanas. Con frecuencia le oía decir: en la vida no hay hombres honrados, o al menos no lo son sino relativamente a los tunantes. Tenía 2 hermanos con quienes no trataba nunca, y yo suponía que su madre se había casado 2 veces en vista del distinto apellido de aquellos. En algunas ocasiones había oído decir que en aquella familia había ocurrido una extraña historia, pero no me daban de ella ningún detalle. Las condiciones morales de aquel hombre me gustaban y bien pronto nos hicimos amigos. Una noche, después de haber comido los 2 solos en su casa, le pregunté, no sé por qué: ¿usted nació del primero o del segundo matrimonio de su madre? Le vi palidecer un poco, después sonrojarse y permaneció algunos segundos sin hablar, visiblemente turbado. Al fin, con la sonrisa dulce y melancólica que le era peculiar, dijo: mi querido amigo, si no le fastidio a usted, voy a darle sobre mi origen algunos detalles bien singulares. Sé que es usted un hombre inteligente y no temo que su amistad por mí disminuya al saberlos. Si lo temiera así, no sentiría el gusto y la satisfacción que siento teniéndole por amigo. Mi madre era una mujer bondadosa y tímida, y por cuya fortuna, bastante considerable, Mr. Courcils la hizo la corte y acabó por casarse con ella. Toda su vida fue un martirio. De alma delicada, temerosa y amante, fue maltratada por aquel que debió ser mi padre, hombre de noble cuna, que no era por su aspecto ni por sus inclinaciones, sino un palurdo zafio y grosero. Al cabo de un mes de matrimonio tenía por querida una criada de la casa, sin dejar por eso de perseguir y hacer el objeto de sus torpes amores a las hijas y mujeres de sus colonos. Nada de esto le impidió tener 2 hijos de su mujer, debería decir 3, comprendiéndome a mí. Mi madre nada decía. En aquella casa llena de ruido y algazara vivía mi madre como esos ratoncillos que se ocultan debajo de los muebles. Asustada, acobardada, estremecida, miraba a la gente con sus ojos claros e inquietos, siempre moviéndolos de un lado a otro, con los ojos propios de una persona asolada, dominada siempre por el miedo. Era bonita, sin embargo, muy bonita, rubia, de un rubio gris, un rubio tímido, por decirlo así, como si sus cabellos se hubiesen descolorido por sus incesantes temores. Entre los amigos de Mr. de Courcils, que venían constantemente al castillo, se encontraba un antiguo oficial de caballería, viudo, hombre temible, de carácter a un tiempo tierno y violento, y capaz de las más enérgicas resoluciones. Mr. de Rousseau, y hubiera podido asegurarse que había heredado algo de aquellas resoluciones de su antepasado. Sabía de memoria el contrato social, la nueva Eloísa y todos esos libros filosóficos que han ido poco a poco preparando y realizando la transformación de nuestros antiguos usos, de nuestros prejuicios, de nuestras rancias y antiguas leyes, de nuestra moral estúpida e imbécil. Amó a mi madre y fue por ella correspondido. Aquellas relaciones permanecieron secretas hasta el punto de que nadie las sospechó. La pobre mujer, abandonada y triste, debió unirse a aquel hombre de una manera desesperada y adquirir con su trato su mismo modo de pensar, teorías del libre sentimiento, audacias de amor independiente, pero como era tímida hasta el punto de no osar levantar la voz, todas aquellas teorías fueron encerradas, condenadas, prensadas en su corazón, que no se abría jamás. Mis 2 hermanos habían sido duros, ariscos con ella como su padre, nunca la acariciaban y, acostumbrados al poco caso que de ella se hacía, a lo poco que se le consideraba en la casa, la trataban casi como a una criada. Yo fui el único de sus hijos que la quiso verdaderamente y a quien ella también amó. Murió cuando yo tenía 18 años. Debo añadir, para que usted comprenda lo que voy a contarle, que por consejo judicial se había pronunciado en el matrimonio una separación de bienes en provecho de mi madre, que había conservado gracias a los artificios de la ley y a los buenos oficios de un notario que la era adicto el derecho de testar a su capricho.
Fuimos, pues, prevenidos de la existencia de un testamento en casa de aquel notario e invitados a asistir a su lectura. Me acuerdo de aquella como si fuera ayer. Fue una escena grandiosa, dramática, burlesca, sorprendente, producida por la protesta, por la indignación y la revelación póstuma de aquella muerta, por aquel grito de libertad, aquella reivindicación desde el fondo de la tumba, de aquella mártir oprimida por nuestras costumbres durante su vida y que lanzaba desde su sepulcro un grito desesperado de independencia. El que pasaba por ser mi padre, un hombre grueso, sanguíneo, cuyo aspecto despertaba la idea de un carnicero, y mis hermanos, dos muchachones con 20 y 22 años respectivamente, esperaban tranquilamente sentados la lectura del documento. Mr. de Bourneval, invitado a presenciar el acto, entró colocándose detrás de mí. Estaba vestido con una larga y ajustada levita negra que hacía resaltar notablemente su intensa palidez y con un movimiento nervioso mordisqueaba su bigote que comenzaba a blanquear. Indudablemente sabía lo que allí iba a suceder. El notario cerró la puerta con llave y comenzó la lectura. Después de haber roto en nuestra presencia el sobre sellado con cera encarnada y del cual ignoraba el contenido. Bruscamente mi amigo cayó y, levantándose de su asiento, se acercó a la mesa y de uno de sus cajones tomó un papel amarillento, lo desplegó y, besándolo con respeto, con verdadera devoción, repuso: «He aquí el testamento de mi adorada madre. Yo, la bajo firmante, Ana Catalina Genoveva Matilde de Croix-Lux, esposa legítima de Juan Leopoldo José Gontrán de Courcils, sana de cuerpo y alma, expreso aquí mis últimas voluntades. Pido perdón a Dios primero y después a mi hijo René del acto que voy a realizar. Creo a mi hijo dotado de bastante buen corazón para comprenderme y perdonarme. He sufrido horriblemente toda mi vida. He sido casada por cálculo, después despreciada, desconocida, oprimida, engañada sin cesar por mi marido. Yo le perdono, pero no le debo nada. Mis hijos mayores no me han querido, no me han consolado con sus caricias, con sus cuidados, apenas me han tratado como a una madre. Yo he sido para ellos durante mi vida lo que debía ser, no les debo tampoco nada después de mi muerte. Los lazos de la sangre no existen sin la afección constante, sagrada de cada día. Un hijo ingrato es menos que un extraño, es un culpable, porque no tiene el derecho de ser indiferente con su madre. Yo he temblado siempre ante los hombres, ante sus leyes injustas e inicuas, sus costumbres inhumanas, sus infames prejuicios. Ante Dios no temo nada. Muerta ya, arrojo de mí la vergonzosa hipocresía. Me atrevo a decir mi pensamiento, declarar y firmar el secreto de mi corazón. He dejado en depósito toda la parte de mi fortuna de que la ley me permite disponer a mi amante Pedro Germer Simón de Bourneval, a quien adoro, para que sea entregada enseguida a nuestro hijo René. Esta voluntad está formulada de una manera más precisa en un acta notarial, y ante el juez supremo que me escucha declaro que habría maldecido al cielo y a la existencia si no hubiese encontrado la afección profunda, constante, tierna de mi amante, si en sus brazos no hubiese comprendido que el Creador ha hecho los seres para amarse, sostenerse, consolarse y llorar juntos en las horas de amargura. Mis dos hijos mayores tienen por padre a Mr. de Courcils. René solo debe la vida a Mr. de Bourneval. Yo ruego a Dios, amo y Señor de todos los hombres y de sus destinos, que coloque por encima de los prejuicios sociales al padre y al hijo, que les inspire un mutuo y eterno cariño y respeto hacia mi memoria. Tal es mi último pensamiento y mi postrer deseo. Matilde de Croix-Lux. Mr. de Courcils se había levantado gritando: «Ese es el testamento de una loca». Entonces Mr. de Bourneval avanzó un paso y con voz fuerte, con voz cortante, pronunció estas palabras: «Yo, Simón de Bourneval, declaro que este escrito no encierra sino la estricta verdad. Estoy pronto a probarlo por cartas que conservo en mi poder». Mr. de Courcils marchó hacia él. Yo creí que iban a lanzarse uno sobre otro, y estaban allí frente a frente, grandes los dos, delgado y pálido el uno, grueso y apoplético el otro, ambos estremecidos de furor. El marido de mi madre, con voz alterada por la rabia, balbuceó: «Es usted un miserable». El otro pronunció con el mismo tono vigoroso y seco:
En otro lado nos entenderemos. Ya le hubiera usted abofeteado y provocado hace mucho tiempo si no me hubiese preocupado ante todo la tranquilidad y el sosiego durante su vida de la pobre mujer a quien tanto ha hecho usted sufrir. Después, volviéndose hacia mí, me dijo: «Usted es mi hijo. ¿Quiere usted seguirme? Yo no tengo el derecho de llevarle a usted conmigo, pero me lo tomo si usted quiere acompañarme». Yo estreché su mano sin pronunciar palabra y salimos juntos. 2 días más tarde, Mr. de Bourneval mataba en duelo a Mr. Courcils. Mis hermanos, por temor a un terrible escándalo, se han callado. Yo les he cedido y ellos han aceptado la mitad de la fortuna dejada por mi madre. Yo he tomado el nombre de mi verdadero padre, renunciando al que la ley me daba y que no era el mío. Mr. de Bourneval murió hace 5 años y yo no me he consolado de su muerte. Se levantó, dio algunos pasos y colocándose delante de mí: «Y bien, yo digo que el testamento de mi madre es uno de los actos más hermosos, más leales, más grandes que una mujer puede realizar. ¿No piensa usted de lo mismo?». Yo le alargué mis 2 manos y, estrechando fuertemente las suyas, exclamé con toda la sinceridad de mi alma: «Oh sí, ciertamente, amigo mío». El tic. Los comensales entraban lentamente en la gran sala del hotel y se sentaban en sus sitios. Los criados empezaron a servir lentamente para dar tiempo a los que llegaban con retraso y no tener que traer de nuevo los platos, y los antiguos bañistas, los habituales, aquellos que llegaban antes de la época, miraban con interés la puerta cada vez que se abría, con el deseo de ver aparecer nuevos rostros. Esta es la gran distracción de las villas termales. Se espera la hora de la cena para inspeccionar las llegadas del día, para adivinar quiénes son, lo que hacen, lo que piensan. Un deseo ronda nuestro espíritu, el deseo de los reencuentros agradables, de conocer gente amable, tal vez de amores. En esta vida de codo con codo, de vecinos, los desconocidos adquieren una importancia extrema. La curiosidad se pone en guardia, la simpatía en espera y la sociabilidad a trabajar. Hay antipatías de una semana y amistades de un mes. Se mira a la gente con ojos diferentes bajo la óptica especial del conocimiento de la villa termal. Se descubre a los hombres súbitamente en una conversación de 1 hora por la tarde, después de cenar, bajo los árboles del parque donde borbotea el manantial curativo, una inteligencia superior y con méritos sorprendentes. Y 1 mes más tarde hemos olvidado completamente estos nuevos amigos, tan encantadores los primeros días. Allí también se forman lazos duraderos y serios, más rápido que en cualquier otra parte. Uno se ve todo el día, nos conocemos muy aprisa, y entre el afecto que empieza se mezcla algo de dulzura y del abandono de viejas intimidades. Más tarde queda el recuerdo querido y enternecedor de las primeras horas de amistad, el recuerdo de las primeras conversaciones mediante las que se llega al descubrimiento del alma, de las primeras miradas que preguntan y responden a las cuestiones y pensamientos secretos que la boca todavía no ha pronunciado, el recuerdo de esta primera confianza cordial, el recuerdo de esta sensación encantadora de abrir tu corazón a alguien que también parece abrirnos el suyo. Y la tristeza de la estación de los baños, la monotonía de los días iguales, hacen más completa, a medida que las horas pasan, esta eclosión de afecto. Así que aquella tarde, como todas las tardes, esperábamos la entrada de figuras desconocidas. Solo vinieron 2, pero muy extraños, un hombre y una mujer, padre e hija. Dieron la sensación enseguida de personajes de Edgar Allan Poe, y sin embargo había en ellos un algo especial, un halo de desgracia. Yo me lo imaginé como víctimas de la fatalidad. El hombre era muy grande y delgado, un poco encorvado, con el pelo todo blanco, demasiado blanco para su fisonomía todavía joven. Había en su aspecto y en su persona algo grave, un porte austero que caracteriza a los protestantes. La hija, de 24 o 25 años, era pequeña, muy delgada también, muy pálida, con aire cansado, fatigado, agotado. Nos encontramos así personas que parecen demasiado débiles para los trabajos y necesidades de la vida, demasiado débiles para moverse, para andar, para hacer todo lo que hacemos diariamente. Esta chiquilla era bastante hermosa, de una belleza de apariencia diáfana, y comía con una lentitud extrema, como si fuera incapaz de mover sus brazos. Era ella seguramente la que venía a tomar las aguas.
Se colocaron enfrente de mí, al otro lado de la mesa, y yo me di cuenta inmediatamente de que el padre tenía un tic nervioso muy singular. Cada vez que quería coger un objeto, su mano describía un rápido gancho, una especie de zigzag enloquecido, antes de llegar a tocar lo que buscaba. Al cabo de unos instantes ese movimiento me cansó tanto que giraba la cabeza para no verlo. Me di cuenta también que la joven tenía para comer un guante en la mano izquierda. Después de cenar fui a dar una vuelta por el parque del complejo termal. Todo esto tenía lugar en una pequeña estación de Auvergne, Châtel-Guyon, escondida en una garganta a los pies de la alta montaña, de esta montaña de donde emanan tantas fuentes termales, llegadas del hogar profundo de ancianos volcanes. Allá abajo, bajo nosotros, los domos, cráteres extinguidos, levantaban sus cabezas truncadas por debajo de la larga cadena montañosa, ya que Châtel-Guyon está al principio del país de los domos. Más lejos se extiende el país de las cumbres y más abajo todavía el país de las cortaduras. El monte Dome es el más alto de los domos, el pico de Nancy el más alto de los picos y la cortadura de Chantal la más grande de las cortaduras. Hacía mucho calor aquella tarde. Yo iba a lo largo y ancho de la sombría avenida, sobre el mamelón que dominaba el parque, escuchando la emisión de las primeras canciones del casino, y percibí acercándose a mí con un paso lento al padre y la hija. Los saludé como saludamos en las villas termales a los compañeros de hotel, y el hombre, parándose enseguida, me preguntó: ¿No podría, señor, indicarnos un paseo corto, fácil y bonito, si es posible? Y perdone mi indiscreción. Yo me ofrecí a conducirlos al pequeño valle por donde fluye el riachuelo, el valle profundo, de garganta estrecha, entre dos grandes pendientes rocosas y cubiertas de árboles. Ellos aceptaron, y hablamos naturalmente de la virtud de las aguas. «Oh», decía él, «mi hija tiene una extraña enfermedad cuyo origen ignoramos. Sufre de ataques nerviosos incomprensibles. Tan pronto la creemos afligida por una enfermedad de corazón, tan pronto por una de hígado, tan pronto por una enfermedad de médula espinal. Hoy día se la atribuyen al estómago, que es la gran caldera y el gran regulador del cuerpo, ese mal proteico con 1000 formas y 1000 ataques. Por eso estamos aquí. Yo creo más bien que son los nervios. En todo caso, es muy triste». El recuerdo del violento tic de su mano me vino enseguida y le pregunté: «¿Pero eso no es hereditario? ¿No está usted también enfermo de los nervios?» Él respondió tranquilamente: «¿Yo? ¿Qué va? Siempre he estado bien de los nervios». Luego, de repente, después de un silencio, volvió: «Ah, usted se refiere al espasmo de mi mano cada vez que quiero coger algo. Eso se debe a una terrible emoción que he sufrido. Figúrese usted que esta chiquilla ha sido enterrada viva». Yo no encontré nada más que decir que un «ah» de sorpresa y emoción. Él siguió: «Esta es la historia. Es sencilla. Juliette tenía desde hacía algún tiempo graves problemas en el corazón. Nosotros creíamos en una enfermedad de este órgano y nos esperábamos de todo. La trajeron un día fría, inanimada, muerta. Acababa de caer en el jardín. El médico constató el deceso. Velé a su lado un día y 2 noches. La puse yo mismo en el ataúd que acompañé hasta el cementerio donde fue depositado en nuestro panteón familiar. Esto sucedía en pleno campo, en Lorraine. Yo había querido que fuera enterrada con sus joyas, brazaletes, collares, anillos, todos los regalos que ella conservaba míos, y con su primer vestido de baile. Imagínese usted cómo era el estado de mi corazón y de mi alma volviendo a mi casa. Solo la tenía a ella, mi mujer había muerto hacía mucho tiempo. Yo volví solo, medio loco, extenuado, a mi habitación y me dejé caer en mi sillón sin pensamientos, sin fuerza ahora para hacer un movimiento. Ya no era más que una máquina dolorosa, vibrante, un despellejado. Mi alma parecía una herida abierta. Mi viejo ayuda de cámara, Prosper, que me había ayudado a depositar a Juliette en el ataúd y a prepararla para su último sueño, entró sin hacer ruido y preguntó: «Señor, ¿quiere usted tomar algo?». Yo hice un no con la cabeza sin responder. Él añadió: «El señor está equivocado. El señor va a enfermar. ¿El señor quiere, pues, que yo lo meta en la cama?». Yo dije: «No, déjame». Y él se retiró. ¿Cuántas horas transcurrieron? No lo sé. Oh,
Qué noche, qué noche. Hacía frío. El fuego se estaba apagando en la gran chimenea y el viento, un viento de invierno, un viento helado, un fuerte viento completamente gélido, golpeaba las ventanas con un ruido siniestro y irregular. ¿Cuántas horas transcurrieron? Yo estaba allí, sin dormir, hundido, abatido, los ojos tristes, las piernas estiradas, el cuerpo debilitado, muerto, y el espíritu embotado de desesperación. De repente, la gran campana de la puerta de entrada, la gran campana del vestíbulo, sonó. Sufrí tal sacudida que mi asiento crujió. El sonido grave y pesado vibraba en el castillo vacío como en una tumba. Me giré para ver la hora en mi reloj. Eran las 2 de la mañana. ¿Quién podría venir a esta hora? Y bruscamente la campana sonó de nuevo 2 veces. Los sirvientes sin duda no osaban levantarse. Cogí un candelabro y descendí. Estuve a punto de preguntar: ¿quién está ahí? Después tuve vergüenza de esta debilidad y saqué lentamente los gruesos cerrojos. Mi corazón latía. Tenía miedo. Abrí bruscamente la puerta y percibí en la sombra una forma vestida de blanco, algo como un fantasma. Me eché hacia atrás, baldado por la angustia, balbuciendo: ¿Quién eres tú? Una voz respondió: soy yo, padre. Era mi hija. Ciertamente creí que estaba loco y retrocedí a trompicones. Delante de este espectro que entraba, yo me iba hacia atrás, haciendo con la mano como para espantarla. Este gesto que usted ha visto a todas horas, ese gesto que ya no me ha abandonado. La aparición siguió. No tengas miedo, papá. No estaba muerta. Han querido robarme mis anillos y me han cortado un dedo. La sangre empezó a fluir y eso me ha reanimado. Y me di cuenta, en efecto, de que estaba cubierta de sangre. Caí de rodillas, sofocado, sollozando, agonizante. Luego, cuando hube recobrado un poco la razón, tan enajenado todavía que entendía mal la terrible suerte que me venía, la hice subir a mi habitación, la hice sentarse en mi sillón. Después llamé a Prosper con golpes precipitados para que volviera a encender el fuego, que preparara algo para beber y fuera a buscar ayuda. El hombre entró, miró a mi hija, abrió la boca con un espasmo de espanto y de horror. Luego cayó tieso, de espaldas, muerto. Era él quien había abierto el féretro, quien había mutilado y después abandonado a mi niña, ya que no podía borrar las huellas del robo. Ni siquiera había tenido cuidado en volver a colocar el ataúd en su nicho, seguro como estaba por otra parte de no ser sospechoso para mí, ya que gozaba de toda mi confianza. Ve usted, señor, nosotros somos personas muy desgraciadas. Él se calló. La noche había llegado, envolviendo el pequeño valle solitario y triste, y una especie de misterioso miedo me oprimía al sentirme al lado de estos seres extraños, de esta muerta vuelta a la vida y de este padre con gestos horribles. Yo no encontraba nada que decir. Murmuré: ¿qué cosa más horrible? Después, un minuto después, añadí: ¿y si entráramos? Me parece que hace fresco. Y regresamos hacia el hotel.